Buenas tardes. Las estudiantes Cheryl Pertús, Silvia Salamanca y Ana María Suárez le vamos a presentar nuestro análisis acerca de la película 12, la cual es basada en el guion escrito por Reginald Roses, llamado 12 hombres en pugna. Los personajes principales de esta película son interpretados por los siguientes actores: Nikita Mihalkov, Sergei Makovetsky, Sergei Margash, Valentin Galf, Alexei Petrenko, Yuri Stoyanov, Sergei Gazarov, Mikhail Yefremov, Sergei Arishibashev, Viktor Berbisky, Roman Madyanov, Alexander Adabashian, Abdi Amagayev. A continuación vamos a empezar con el análisis argumentativo de la película con respecto a su orden cronológico. La película empieza con la siguiente frase, que nos contextualiza con la situación. Esta frase es la siguiente: no buscar la verdad en la cotidianidad, sino la esencia de la existencia. Esta frase introductora nos prepara para entender el contexto social en el que se encuentran nuestros personajes, en el cual voy a explicar enseguida. Un chico checheno de 18 años es culpable del homicidio de su padre, y 12 jurados tendrán que deliberar la culpabilidad de este, pero tienen la condición de ser imparciales y sobre todo unánimes. Si todos votan culpable, él será condenado a la pena máxima, pero si todos votan inocente, él será liberado. Empecemos a analizarla en sí. Esta se encuentra en un contexto histórico donde el ejército ruso intenta recuperar el control de la República de Chechenia. A pesar de los soldados, armamento y apoyo aéreo, capital, las fuerzas rusas fueron incapaces de establecer el control hacia los guerrilleros y partisanos chechenos. Por esta situación, deberíamos concluir que sería muy difícil tener piedad a este joven que en este momento, por la desconfianza de los jurados, le tienen. Siguiendo con la película, en la escena del gimnasio pudimos notar que los personajes divagan mucho por una decisión importante y simplemente se distrajeron con materiales y experiencias como la del jurado, hijo de una presentadora de televisión que deseaba verla. Por fin, cuando ya todos están en la mesa, los jurados toman como broma el destino del checheno, ya que comienzan a deliberar sus votos como si fuera un objeto, pero entonces un participante se encuentra en desacuerdo y el resultado es 11 culpables y 1 inocente. En el documento Los usos de la argumentación nos habla de cómo las personas pueden persuadir según el respeto que se les tenga. En este caso, el jurado, en contra del procesamiento del joven, empieza a hablar sobre las cosas que les preocupan y de esta manera introduce a todos a sincerarse. Él teme por la vida del checheno, ya que la pena máxima es la pena de muerte. Se encuentra en la discusión de un conflicto moral, ya que no le parece que se deba dar la pena máxima a un joven que no es de originario ruso, además de que también duda de la culpabilidad de este checheno. Empieza a hablar sobre su vida personal, de cómo llegó a ser la persona que era, pero entonces cuenta que cuando él era muy joven era una persona loca, que todo el mundo lo culpaba, que todo el mundo creía que él iba a hacer un mal, iba a dañar a las personas, pero él lo único que quería es que lo escucharan, que se sintiera entendido, hasta que por fin en el tren conoce a su esposa y a su hija, las cuales lo comprendían completamente. Así es como hace referencia a que tal vez el joven checheno será inocente. Luego se le une un jurado que va al baño, piensa en la situación de aquel joven y recapacita que probablemente no es culpable, ya que el abogado de este apenas se esforzaba por defender al pobre checheno. Esto le parecía injusto, ya que era conveniente encerrar al checheno, ya que no era de la población rusa.
Y según el contexto histórico del cual hablamos al principio, sería muy conveniente encerrarlo ya que no saben si podría ser peligroso o no. El que afirma algo quiere que lo tomen en serio. Entonces, un jurado toma la palabra para contar de cuando él estudiaba en Harvard. En este momento, entra en sus conversaciones. Entonces, afirma que tendrían sentido si no fuera por la falta de ausencia de argumentos racionales para dudar. Lo que hemos visto en clase nos ha enseñado que no debemos dar todo por sentado, ya que estaríamos teniendo un razonamiento primario. Lo que el profesor nos ha inculcado es que siempre nos preguntemos la veracidad de una afirmación, así ser críticos sobre si podemos confiar o no en este. Y esto es lo que nos demuestra la película. Si estos personajes se hubieran dejado persuadir por las evidencias o los testigos, la vida de un pobre checheno joven sería más que una decisión primaria, como cuando decidimos si queremos hacer copia. No lo hacemos pensando en todos los implicados en la situación, sino lo hacemos pensando en el mayor beneficio individual. Y en este caso, el mayor beneficio individual para los jurados era tomar la decisión rápidamente e irse a sus casas. En el momento de la discusión, uno de los jurados comienza a contar cómo los extranjeros se han apoderado de todo Moscú. Y sus pensamientos son que él, nacido en esta ciudad, ya no puede vivir ni un momento en paz porque todo está invadido con extranjeros. Entonces saca a flote el siguiente argumento. Los extranjeros son gente peligrosa y maleducada. El joven checheno es extranjero. Por lo tanto, el joven checheno es peligroso y maleducado. Este jurado está convencido de que el joven adoptado sin piedad acuchilló a su padre que le había dado todo en su vida. Por supuesto, en el ámbito jurídico hay muchas clases diferentes de casos, y lo correcto sería plantear la cuestión hasta el punto en que el proceso judicial y la argumentación legal sean idénticos con independencia natural del caso. Como en el de la película, el acusado se enfrenta a cargos por infringir un derecho común y según el documento de usos de la argumentación, el carácter de las pruebas relevantes será naturalmente muy variable a cada tipo de caso. A continuación vamos a analizar según este documento la situación de la película. Primera fase. Formular con claridad el cargo o demanda. En la película, esto le corresponde a que el joven acusado es acusado de asesinar a su padre. Segunda fase. En el transcurso de las pruebas y testimonios, estas tienden a ser bien presentadas. Esta fase corresponde a que el acusado ha sido mal defendido, además que las pruebas y los testimonios no son del todo correctos. Ya por esta parte nos inclinaríamos a que este joven es inocente. Tercera o última fase. Otorgar el veredicto. Como dije al principio, debe ser imparcial. Por lo tanto, en la película, el jurado que hace estas aseveraciones estaría cometiendo un error. Ya, además que acusar al checheno culpable de homicidio, lo compara con extranjeros rebeldes y de esta manera ha tomado su decisión. Es decir, se ha dejado persuadir por la sociedad que juzga a los extranjeros como maleducados y arrogantes. De esta manera, nos podemos dar cuenta que el proceso judicial y la argumentación legal no son idénticos. Al no ser idénticos, toda veracidad del caso se ha visto perdida, es decir, el joven checheno ya de por sí es inocente. Hemos llegado a finalizar la primera parte de la película. A continuación vamos a hablar sobre la fuerza y el criterio. Y nos podemos referir a estos como una fuerza de expresión y los criterios que rigen su uso. La fuerza puede ser contrastada por criterios, estándares, razones o motivos a los que nos referimos para decidir en cualquier contexto que el uso modal determinado resulte apropiado. Se puede decir que cierta posibilidad se debe descartar solo si encontramos motivos o razones válidas para justificar este hecho. En el caso de la película, los jurados no encontraban ni motivos ni razones o imparciales o válidas para justificar el hecho del cual iban a meter a cadena perpetua a un joven de 18 años. Según el documento Usos de la argumentación, la fuerza equivale a la moral.
Y si se pasa por alto en el campo de la ética, las consecuencias que se siguen son varias. Por ejemplo, podemos caer en la tentación en que una característica calificable como la expresión bueno podría determinar por completo una persona. Por ejemplo, en la película podemos ver que los jurados califican al checheno como una persona maleducada, rebelde y descontrolado, pero estos adjetivos no le hacen justicia a la persona. Como dice en el documento, calificar a una persona con estos adjetivos podría concluir que sencillamente es eficiente. En el caso de nuestra película, podría concluir sencillamente que es malvada, que ha tenido la culpa del homicidio. Pero como dice en el documento Usos de la argumentación, este punto de vista conduce, sin embargo, a paradojas innecesarias, porque puede entonces parecer que los términos de encarecimiento y censura con los que expresamos tan a menudo nuestros juicios de valor tienen tanto significado como diversas clases de cosas susceptibles de evaluar. Es decir, que estos adjetivos tienen gran cantidad de características para evaluarse en una persona. Por lo contrario, debe reconocerse que la fuerza del adjetivo malvado debe permanecer inalterable, sin importar de qué clase de cosa se trate. En el caso nuestro, de un joven checheno. Y así, según los criterios para juzgar o evaluar los méritos diferentes de categorías son muy variables. Es decir, los criterios para juzgar a un joven checheno varían y no son consecuentes a su mismo adjetivo. De todas formas, válido está que podríamos equivocarnos. Una vez que se ha reconocido que, en lo que se refiere al significado de los términos de evaluación, hay una fuerza común que vincula a una multiplicidad de criterios y que el proceso de evaluación de algo normalmente debe tanto calificarse de acuerdo a una escala de encarecimiento como referirse a los criterios apropiados a la categoría de objetos que le pertenezca. Es decir, que una vez que reconozcamos el adjetivo que estamos calificando, podemos ver la variedad de criterios que tiene este en sí mismo. Podemos tener la impresión de que una serie de criterios en concreto posee una importancia singular y en consecuencia estemos tentados a escoger entre los criterios apropiados. Lo que nos quiere decir el documento y la película es que debemos desapropiar la fuerza del significado y que éste depende de los criterios. Y los criterios o estándares son los que evalúan la fuerza. Ya dimos por terminada la primera parte del análisis de la película 12. A continuación, la segunda parte del análisis, en el cual nos vamos a concentrar en el tema de las falacias y posteriormente en el desenlace de la película. Muchas gracias por su atención. En la película podemos presenciar cómo el primer jurado pide que traigan el arma con el que se cometió el crimen, haciendo referencia a que el argumento que usaba en el juzgado se enfocaba en que el cuchillo era único y exclusivo. Él, a través de una argumentación coordinada, demostró que era muy fácil obtener un cuchillo igual, dejando en duda el único argumento que usaron para vincular al joven con el arma. El judío empieza a argumentar que todo es posible, que en mi punto de vista es una argumentación múltiple, porque son varias argumentaciones únicas defendiendo un mismo punto de vista. Y así lo hace él. Uno de los jurados, a través de una argumentación única y una historia de vida personal, dice: yo estoy por la bondad. Una buena persona debe ser apoyada. Acto seguido, votan porque el joven checheno no es culpable. Otro jurado interviene indignado por medio de una argumentación coordinada refutando lo que ha dicho el judío. Y el dueño de la funeraria, minutos después, dice que un ruso nunca seguirá la ley porque éste se aburre de seguirla. Y por medio de la argumentación múltiple da su punto de vista. Dos jurados más consideraron que el chico era inocente. El gago decía que tenía dudas bien fundadas y usaba argumentación única. A este punto de la película, los 12 hombres votan quedando 5 inocentes y votando 7 culpables. Uno de los jurados hace referencia a que el anciano de la casa abajo escuchó que el chico amenazó a su padre diciéndole: te mataré.
y que acto seguido lo vio bajar las escaleras escapando del crimen que había cometido. Gracias a esto se dieron múltiples argumentos, los cuales no estaban conectados, y para comprobar esto hicieron un experimento. Con este experimento pudieron darse cuenta de que el anciano tal vez vio a otra persona que no tenía prisa, porque quería incriminar al joven checheno. Esto no quiere decir que el anciano haya dicho una falacia, pero tampoco quiere decir que el joven es el culpable de la muerte de su padrastro. Tras esto, el médico dio un argumento único, que se basaba en que si el anciano tenía artritis, nunca hubiera podido atravesar la puerta en tan pocos segundos. O sea, que el anciano no pudo ver al chico si hubiera sido él el que hubiera bajado por las escaleras. Acto seguido, el médico decidió votar, y el que tenía un programa de televisión también, haciendo que quedaran 7 votos por inocente y luego 5 votos por culpable. El jurado, que era taxista, hizo otro experimento. Él le formuló una hipótesis a otro jurado mediante el uso de argumentos coordinados. Este le dijo: imagínate que regresas a casa muy tarde en la noche. Aparcas tu coche en el sitio de siempre y ves algo raro. En las ventanas hay luz. Te acercas al ascensor y subes a tu casa. Abres la puerta y hay silencio. Todo está desordenado y nadie te contesta. Giras y te encuentras con un charco de sangre. Tú quieres gritar y no puedes. Quieres huir y no puedes. Y detrás de ti está el mismo joven checheno que quiere salvar. El mismo joven que te va a asesinar. Luego de esto, el taxista presionó tanto y le sembró tanto miedo al hombre que lo hizo vomitar. Y luego de esto, él volvió a votar que el chico era culpable. En este momento de la película, un jurado se dispone a hablar acerca de la dirección del anciano que era vecino del militar ruso, el padrastro del muchacho. Era noviembre, y este fue el mes en el que ocurrió el asesinato y también el cumpleaños de la hija del anciano. Ambos vivían en un excelente barrio de la ciudad de Moscú, y en este se estaba construyendo un edificio para la clase alta de esta ciudad. Las casas, tanto del anciano como del militar ruso, estaban ubicadas al lado de esta construcción. Por lo tanto, hacían parte del negocio de los dueños de la construcción y decidieron comprarlas a muy buen precio. Pero ambos se negaban a venderlas. Y aquí se abre un paréntesis respecto al juicio. En este, el anciano había dicho que al día siguiente del asesinato se iba a ir a visitar a su hija por su cumpleaños, pero en realidad él se quedó viviendo allá. Y todo por una simple razón: la obra que se llevaba a cabo al lado de sus casas. Puesto que en la casa donde se produjo el asesinato se tenía previsto añadir una parte de este edificio, y los plazos de entrega estaban estipulados. Los dueños de la casa, que al parecer estaban locos para los dueños de la construcción, impidían la construcción de esta debido a la localización de sus casas. El oficial no se marchaba porque no conseguía otra vivienda, y el anciano no se mudaba porque deseaba una casa con las mismas características físicas en la que ya vivía. Por lo tanto, los dueños de la construcción se convierten en unos bandidos a los cuales no les importa nada más que el dinero. Es entonces cuando se pone en marcha un lucrativo plan, un asesinato premeditado, donde uno muere, y este es el oficial. Uno queda culpable del caso, que es el chico checheno, y el otro, afortunado o no, sale libre del caso, que es el anciano, pero que lastimosamente se tiene que ir de allí para siempre. Estos locos, al parecer, no tenían clara la distancia entre convencer y matar, y este es el argumento más fuerte o el punto de vista que tiene este jurado para convencer a los demás acerca de la inocencia del muchacho, porque él estaba siendo parte del plan de unas personas que simplemente se querían lucrar. De acuerdo al capítulo 7 de Argumentación, Comunicación y Falacias de Franz van Erment, el tipo de argumentación que usa el jurado para exponer su caso es de compuesta subordinada. Como ya sabemos, una argumentación compuesta subordinada está a favor de un punto de vista y surge cuando la persona que argumenta supone que esta argumentación
no será aceptada de inmediato. Quiere decir que necesita de más defensas o de argumentos individuales. Es por esto que a través del caso, el jurado va exponiendo diferentes argumentos que se unen de manera vertical para poder apoyar y defender el punto de vista. En este tipo de argumentación, el punto de vista solo habrá sido concluyente si el oyente considera, o sea, los demás jueces, que la última subargumentación de la cadena del punto de vista es aceptada o válida. De igual forma, el juez considera que dependiendo del grado de aceptación de los oyentes, él puede terminar la cadena de argumentos. Quiere decir que la argumentación subordinada es una defensa paso a paso, en la cual el punto de vista primario puede ser visto como una cadena de razonamientos, en la cual se determina toda la fuerza de la argumentación. En este otro momento de la película, otro jurado dice que la versión que acaban de dar acerca de la construcción es absurda porque se está olvidando a otro testigo, el que vio cómo el padre le pegaba a su hijo y cómo después éste le da en el pecho con el cuchillo checheno. La mujer que testificó en contra del muchacho checheno no tenía ningún interés en testificar, o sea que ella no tenía por qué hacerlo y tampoco iban a derrumbar su casa si era que estaba peleando por la construcción. Sin embargo, ningún jurado entendía por qué ella estaba en el juzgado para testificar en contra del muchacho. Y aquí es cuando otro jurado interviene para demostrar cómo alguien más pequeño, exactamente una cabeza más pequeña, logra matar a alguien más alto. Este es el caso del muchacho checheno y el militar ruso. Pero entonces, en este momento de prueba, el jurado que está haciendo el militar empieza a defender la idea de que el muchacho sabía usar el cuchillo porque provenía de una cultura, o sea, el Cáucaso, en la cual el cuchillo era un arma esencial. Y es gracias a este argumento que otro jurado decide votar a favor de la libertad del muchacho checheno. El principal objetivo de este jurado es convencer y lo hace a través de la demostración. La demostración es una cadena de razonamientos que quieren probar la verdad, la validez y se obtiene a partir del conjunto de premisas válidas. Después, otro jurado afirma que la versión de la construcción es totalmente absurda y empieza diciendo que también están olvidando a otro testigo, que es la mujer que vio cómo el padre le pegaba a su hijo y cómo después éste le daba en el pecho con el cuchillo checheno. Ella no tenía ningún interés en testificar, o sea que no tenía por qué hacerlo. Y tampoco iban a derrumbar su casa si es que ese era un factor por el cual estaba en el juzgado. Entonces, ninguna persona que estuviera en ese juzgado entendía por qué ella estaba allí para testificar en contra del muchacho. Pero entonces los jurados no toman muy en cuenta este aspecto de la mujer, pero sí el de cómo el muchacho mató, siendo más pequeño que su padrastro, al militar. Entonces, dos jurados se ponen a actuar, haciéndose pasar por el muchacho y el militar. Entonces, es aquí cuando empiezan a demostrar que el muchacho sí pudo haberlo matado sin importar su estatura. Y también otro jurado empieza a afirmar que el cuchillo hace parte de la cultura chechena, que es donde proviene el muchacho. Y empiezan a hacer una demostración para poder convencer a los jurados de que el muchacho sí fue el que mató al padrastro. ¿Y cómo lo hizo? Muy fácil. El cuchillo primero alcanzaría el cuello y después la cara. Con esto ya tendría dominado al militar y al final le atravesaría el corazón. En este caso, el jurado
hace uso de una argumentación compuesta coordinada. En una argumentación compuesta coordinada, todos los argumentos están directamente relacionados con el punto de vista. Las argumentaciones que se usan en un principio son necesarias para lograr la total defensa del punto de vista. Y es que juntas, o sea, cuando se toman como un conjunto y se relacionan de manera horizontal, se puede presentar una defensa concluyente. En algunos casos, una entonación de numeración como la que está usando el jurado es la forma de proporcionar alguna base para atribuirle a una argumentación un carácter coordinado o múltiple. De esta forma, se logra convencer a la persona de que lo que se está diciendo es válido y por lo tanto es razonable. Entonces, lo que el jurado hace es hablar de cómo le hacen trampa a las personas para poder robar el dinero que después se va a usar en las escuelas. Empieza contando la historia de una abuela que sobornan y roban para ganar un poco más de dinero para pues llevar a cabo las diferentes instituciones benéficas que tiene el director del cementerio. Puede ver cómo cada jurado toma una experiencia personal para relacionarla con el caso y así lograr defender y entender la situación del muchacho checheno. Después, otro jurado afirma que la versión de la construcción es totalmente absurda y empieza diciendo que también están olvidando a otro testigo, que es la mujer que vio cómo el padre le pegaba a su hijo y cómo después éste le daba en el pecho con el cuchillo checheno. Ella no tenía ningún interés en testificar, o sea que no tenía por qué hacerlo. Y tampoco iban a derrumbar su casa si es que ese era un factor por el cual estaba en el juzgado. Entonces, ninguna persona que estuviera en ese juzgado entendía por qué ella estaba allí para testificar en contra del muchacho. Pero entonces los jurados no toman muy en cuenta este aspecto de la mujer, pero sí el de cómo el muchacho mató, siendo más pequeño que su padrastro, al militar. Entonces, dos jurados se ponen a actuar, haciéndose pasar por el muchacho y el militar. Entonces, es aquí cuando empiezan a demostrar que el muchacho sí pudo haberlo matado sin importar su estatura. Y también otro jurado empieza a afirmar que el cuchillo hace parte de la cultura chechena, que es donde proviene el muchacho. Y empiezan a hacer una demostración para poder convencer a los jurados de que el muchacho sí fue el que mató al padrastro. ¿Y cómo lo hizo? Muy fácil. El cuchillo primero alcanzaría el cuello y después la cara. Con esto ya tendría dominado al militar y al final le atravesaría el corazón. Después de la votación, otro jurado seguía sin entender por qué la mujer seguía en el juicio sin tener algún beneficio de este. Otro jurado levanta la mano y afirma que todo lo hizo por celos. Este jurado empieza a demostrar que ella nunca pudo haber escuchado ni haber visto cómo el muchacho asesinaba a su padre, porque vivía en la casa del frente y además era miope. Ella no pudo haber visto nada, pero estaba convencida de que había sido el chico, porque deseaba que lo fuera y solamente estaba dispuesta a ver en él lo peor, todo por celos de mujer sin sentido. De igual forma, este jurado empieza a demostrar y a explicar sus argumentos a través de unas fotos en las que se prueba que la mujer conocía a la víctima y que la mujer simplemente sentía celos de la verdadera esposa y su sueño era estar con el militar. Ella es la mujer que produce el divorcio entre la verdadera esposa y el militar, escribiendo y enviando a Chechenia una carta falsa probando que la mujer le había puesto los cachos al general Volodia. Esto obviamente causó el divorcio y con ello pudo por fin conseguir que el militar fuera solo para ella. Pero ¡oh sorpresa! En su regreso, el militar trae consigo un muchacho huérfano que decide adoptar y al cual ella empieza a odiar y a tratar mal, porque le había dañado totalmente su plan de estar sola con el militar. Y es cuando empieza a hacer planes en contra del muchacho checheno para que éste se ganara el odio de su nuevo padre. Ella no mintió, se convenció a sí misma de que ese chico y nadie más era culpable,
todo por unos absurdos y crueles celos. Es en este momento que otro jurado empieza a sentirse identificado con ese caso, porque en su experiencia personal había pasado por algo similar. La historia de él empieza contando la edad de su hijo y de cómo su mujer y la verdadera madre de su hija los abandonó. Empezó a manejar un taxi para poder trabajar, y ahí fue cuando conoció a aquella mujer que fue la última en abandonarlo. Ella, como en la historia del checheno, sentía celos por su hijo y hacía muchas trampas y planes en contra del niño, y el jurado, al ver eso, lo creía culpable de todo y lo castigaba por la persuasión que tenía esa mujer en su vida. El tiempo pasaba y él seguía lastimándolo por las falsas acusaciones de su mujer, hasta que un día entendió que la mujer solo le hacía daño al muchacho, y años después tuvieron otro hijo. Él, en un arranque de rabia, le pegó a su hijo, y ella no lo perdonó y lo abandonó. Pero cuando él le pegaba a su propio hijo, ella no hacía nada. Pero cuando le tocaron el de ella, ahí sí hizo el que escándalo. Y el Señor cayó en cuenta de lo que en verdad importaba, y era que simplemente la mujer tenía celos de su hijo, y por eso hacía que él viera otras cosas distintas a lo que el muchacho hacía, para poderlo castigar y así ella poder quedarse con su marido. Después de esta historia, ese mismo jurado vota que el muchacho es inocente, y su historia logra convencer a los demás por qué lo es. Al parecer, todos votan a favor de su libertad y se levantan, pero un juez sigue considerando que el muchacho es culpable, y da un argumento de peso que deja a todos con la boca cerrada. Empieza afirmando que siempre supo que el muchacho era inocente, pero que debería ser culpable por su propio bien. Su primer argumento individual es que siempre supo que fue inocente y que está de acuerdo con todos los argumentos expuestos, pero que el chico, al ser checheno, no sería capaz por sí solo de librarse de ese momento. Él sabía que el caso estaba amañado y que al chico le habían tendido una trampa, y si lo hubiera metido como culpable, pasaría su vida entera en la cárcel. Y es cuando empiezan a preguntarle por qué no votó por inocente. Él dice que no lo hizo porque en la cárcel el chico checheno estaría mejor en prisión. Quiere decir que viviría más tiempo que en libertad. Todo porque si quedaba libre, iría en busca de los verdaderos asesinos, y además no tendría un lugar a donde llegar, y así se armaría un nuevo lío y no lo podrían ayudar. Pero entonces el jurado dice, porque si ellos no lo ayudan, entonces ¿quién? Pero él propone además que todos los jurados sean los que le tengan que ayudar para esclarecer toda la verdad y poder meter a los verdaderos asesinos en la cárcel, a lo que muchos se oponen justificando con cosas como viajes, trabajo, dinero y tiempo. Uno a uno empieza a aceptar la idea, pero no proponen verdaderas soluciones al caso porque se trata de un chico checheno que no habla nada de ruso y que no les va a importar al fin y al cabo. Pero es en este momento cuando otro jurado les propone a los demás dejar el caso así, porque la tarea de ellos era esclarecer la verdad, pero no ponerse a defender o cuidar al muchacho checheno de lo que pueda sucederle, porque ellos no pueden tomarse la justicia en sus manos, ya que para eso existe la ley. Pero al final, el mismo jurado expone que siempre se hacen las cosas y ya, que nunca hay una verdadera razón, como si nada fuera a tener relevancia. Pero entonces, gracias a esto, decide que si todos toman la decisión de dejarlo libre, él también votará porque es inocente. Y todos lo hacen. Por lo tanto, al final, él decide que es inocente. Y sale una imagen del chico bailando y poniéndose feliz, porque lo declaran inocente y al fin queda libre. Pero es entonces cuando se encuentran el muchacho checheno y el jurado que votaba porque era culpable para cuidarlo. Su nombre era Nikolai, y entre ambos deciden descubrir a los verdaderos asesinos, y Nikolai decide en medio de todo adoptarlo y lo invita a vivir con él. Para terminar y en poner en contexto a nuestros espectadores acerca de la película 12, queremos empezar contando que la adaptación de Nikita del libro 12 hombres sin piedad de Reginald Rose, que se escribe en 1954, se remonta a principios de la década del 2000 y toma como escenario político la Segunda Guerra de Chechenia, en la que Chechenia se enfrentaba con el ejército ruso para proteger su independencia. Este territorio consiguió su independencia en 1991 y la perdió años después por una invasión de Rusia que se dio después de que las fuerzas chechenas invadieran el estado de Daguestán en el Cáucaso.
Esta guerra que empezó en 1999 y que culminó en el 2009, junto con la primera guerra de Chechenia, dejó al menos de 160.000 muertos y fue producto de las confrontaciones que se dieron entre el ejército ruso y los extremistas que se ubicaban en este pueblo. La mayoría provenían de Al-Qaeda y Arabia Saudita. Y toda esta guerra empezó porque en este territorio siempre se establecían las rutas de comercio y comunicación hacia el Medio Oriente. Cabe resaltar que en Arabia Saudita y Estados Unidos apoyaron económicamente este conflicto armado y crearon en este territorio un movimiento que se basa en el fundamentalismo del Islam que se llama el wahabismo. Por lo tanto, esta ciudad se vio devastada y el Islam, por decirlo así, que tomó totalmente el poder sobre los aspectos sociales y políticos de ese pueblo para poder así conquistar y dominar este importante territorio para la comercialización de Rusia.